Señor, te damos las gracias por este tiempo, por este momento de meditación en tu palabra que vamos a tener, Señor. Tú eres bueno. Te damos la gloria a ti, la honra, Señor. Te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús que uses mi vida solamente como un instrumento para que tu nombre sea glorificado y exaltado. Solamente tú seas glorificado y exaltado en todo lo que se diga, para que mis hermanos puedan estar atentos de principio a fin y juntos, Señor, podamos edificarnos en tu palabra, Señor. Exhortes su vida así como has exhortado la mía, Señor. Gracias te damos, te glorificamos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Damos la gloria a Dios. Estamos terminando ya nuestra serie. ¿Cómo se llama nuestra serie que estamos terminando? Disfrutando el banquete. Ok. A mí me gustó mucho esta serie. ¿Sí? Se hizo una analogía a través de ir a un restaurante, ¿recuerdan? ¿Se imaginaban yendo a un restaurante? La necesidad de ir a comer. ¿Ok? Quiero enfocarlo por ese lado. Hay una necesidad en el ser humano de comer. ¿Ok? Pueden aguantar sin comer un día de repente, pero hay una necesidad, porque es la fuerza que el cuerpo necesita, ¿sí? Para nutrirse, para continuar, para avanzar, para vitaminarse, etcétera, etcétera. Necesitamos del combustible que es el alimento para que nuestro cuerpo avance día a día. Ok. Entonces estamos viendo esa analogía, ¿no? Que llegábamos a un restaurante con esa necesidad de comer, nos presentaban, ¿qué nos presentaban primero? La carta, ¿no? Y lo llevábamos como la palabra de Dios, la carta, ¿sí? Y nosotros elegíamos lo mejor, lo más exquisito, ¿cierto? Eso tiene que ver mucho también con saber dónde escuchamos el mensaje de Dios. Se van a encontrar con infinidades de iglesias, de predicadores, etcétera, pero debemos aprender a identificar el verdadero mensaje de Dios, aquel que glorifica solamente a Cristo. ¿Ok? Ahí está la exquisitez de la palabra de Dios, cuando glorifica a Cristo. El centro del mensaje es Cristo. Debo aprender a identificar ello para poder disfrutar de mi alimento. ¿Ok? Hablábamos también acerca de la Santa Cena, ¿sí? La Santa Cena es el simbolismo, la representación de la obra de Jesucristo. Cuando yo entiendo eso, cuando yo comprendo eso, disfruto lo que Cristo ha hecho por mí. Mientras nosotros comemos la Santa Cena, no es cualquier cosa, ¿cierto? Por eso en varias ocasiones les digo, ¿no? Cuando comemos la Santa Cena, hagámoslo respetuosamente, porque estamos recordando lo que Jesucristo hizo por nosotros. El centro del Evangelio, la obra de Cristo, su cuerpo maltratado, golpeado y su sangre derramada en la cruz del Calvario. Es el simbolismo de lo que nos muestra la Santa Cena. Y cuando lo hacemos, disfrutamos de eso porque sabemos que por medio de eso nosotros hemos sido salvos. Ok, entonces comámoslo meditando en ello. Dice que cuando comes indignamente es porque comes por comer. Indignamente no es porque comes que has pecado. Algunos dicen, no, hermanos, yo he pecado el día de hoy, he fallado a Dios, entonces no puedo comer la Santa Cena. O no la podría comer ni el pastor, ni el predicador, ni nadie que está ahí si fuera por esa razón. Cuando comemos indignamente es cuando lo comemos sin discernir lo que esto significa. Cuando comemos y simplemente lo tomamos y lo bebemos y muchas veces hasta se ríen o lo saborean o muy poco me han dado y hacen burla incluso, ¿no? de un poco de chacota con ese momento, que es un momento en verdad en el cual debemos meditar en lo que Cristo hizo por nosotros. Comerlo indignamente es comerlo sin discernir y entender lo que estás haciendo en ese momento. Bien. Por eso había reprimendas de parte de Pablo para la iglesia de Corintios, ¿no? Cuando había excesos en la Santa Cena. Comían hasta saciarse, pero no entendían lo que estaban haciendo. Y Pablo reprendía a la iglesia de Corintios. Bien, así como nosotros tenemos la necesidad de alimento, así como nosotros tenemos la necesidad de comer, ¿sí? Así como nuestro cuerpo necesita comer, también necesitamos crecer y desarrollarnos en la gracia y el conocimiento de Dios. Ojo con esto. También necesitamos crecer y desarrollarnos en la gracia y el conocimiento de Dios. ¿Eso lo digo yo? No, lo dice el apóstol Pedro. 2 de Pedro 3:18, apúntenlo nada más. 2 de Pedro 3:18, en algunas versiones dice, procurad crecer, desarrollarse, madurar en el conocimiento, en la gracia y el conocimiento de Dios. Apúntenlo para que ustedes lo puedan leer y puedan meditar en ello también. 2 de Pedro 3:18. Procuren crecer. Es necesario que crezcan en gracia y conocimiento.
mi espíritu también necesita alimentarse. Mi vida como creyente necesita madurar. Yo no puedo tener muchos años en la iglesia y seguir estancado en lo mismo. Yo necesito seguir madurando, necesito seguir creciendo, necesito seguir desarrollándome. Y si no estoy desarrollándome, entonces debo comenzar a preocuparme. Debo comenzar a tener que pensar que algo está pasando. Sí, soy un nuevo transformado, un nuevo convertido. He vuelto a nacer. Muchos de los que están aquí han vuelto a nacer, han sido regenerados. Yo confío en que todos han vuelto a nacer. Estoy seguro de ello. Pero díganme algo, haciéndose una autoevaluación. ¿Cuántos desde que han vuelto a nacer han comenzado a madurar y a crecer como cristianos, como creyentes en su vida espiritual? ¿Cuántos han comenzado a madurar desde que volvieron a nacer, desde que Dios les dio el privilegio de haber sido regenerados por la obra del Espíritu Santo? ¿Cuántos desde ahí han comenzado a madurar y a crecer? Y han dicho, Dios ha hecho grandes cambios en mi vida, increíbles. ¿Cuántos se han quedado estancados? Sean sinceros con ustedes mismos. Y es que nuestro crecimiento espiritual y nuestra madurez como creyentes va a ser proporcional en el uso de los medios de gracia que Dios nos ha dado. Y el tema que estamos tratando, en analogía con el restaurante y con la comida, tiene que ver con los medios de gracia. ¿Lo recuerdan? Hemos estado hablando de los medios de gracia y uno de ellos es la palabra de Dios. ¿Lo recuerdan, verdad? La palabra de Dios es el fundamento. Necesito alimentarme diariamente de la palabra de Dios. Es un mandato, una ordenanza. Dios dice, mediten en ella de día y de noche. Ustedes lo saben. Mediten en ella de día y meditamos en ella de día y de noche. Por eso que no nos desarrollamos. Por eso que no crecemos. Ok, es lo que Dios demanda en su palabra. Otra de las cosas que se toma como medios de gracia, e incluso el pastor Naín mencionó que algunos teólogos solamente consideraban, por ejemplo, lo que era la palabra y los dos sacramentos, ¿no? Que son el bautizo y la Santa Cena. Otros teólogos consideraban que era la palabra, el bautizo, la Santa Cena y la oración. Otros consideraban que era la adoración también, que era también el congregar, en fin. ¿Qué son los medios de gracia, David? Para los que de repente han estado en toda la serie, y estoy seguro que muchos han estado atentos, pero otros estamos terminando ya la serie y de repente no han comprendido exactamente qué significa. Los medios de gracia, ¿sí?, son esos instrumentos que Dios utiliza por medio del Espíritu Santo para capacitar a los creyentes. Vuelvo y repito. Los medios de gracia son esos instrumentos que Dios ha ordenado para que por medio del Espíritu Santo el creyente se capacite, se desarrolle, crezca y madure. Ok, entonces mi crecimiento como creyente va a ser proporcional a mi uso de los medios de gracia. Les digo, una persona que come mucho, un montón, ¿cómo va a ser su crecimiento en proporción de lo que come? Y el que come poco, va a ser poco, ¿no? Esto en relación, sin tener en cuenta si haces o no ejercicio, solamente estoy estudiando esa meditación para que puedas entender esa analogía. De la misma forma, en nuestra vida como creyentes, en medida que usamos los medios de gracia que Dios nos ha dado, va a ser nuestro crecimiento y nuestra madurez. ¿Ok? ¿Están conmigo? Ok. Si alguien se está durmiendo a tu lado, métele un empujón, despiértalo. A veces ha salido el solcito, no como ha salido el sol hoy día, un poco que nos adormita, ¿verdad? ¿Sí? Pero vamos a estar atentos, hermanos. Dios tiene algo para nosotros, es importante. Entonces, los medios de gracia que hemos estado viendo han sido la meditación de la palabra de Dios y también hemos visto la Santa Cena, ¿cierto? Es necesario que crezcamos en ellos, es necesario que nos desarrollemos en ello, ¿sí? Yo necesito de llevar a la práctica esos medios de gracia para poder seguir creciendo y desarrollándome. Ahora, hay un medio de gracia que es sumamente importante también. Y aquí quiero llevarlo a esta analogía de lo que hemos estado hablando a lo largo de toda esta serie. Ustedes ya se han sentado, han comido en el restaurante, ¿no? Y han sentido la comida exquisita.
Y no sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado que has sentido la comida tan rica, tan agradable, que te da ganas de conocer al que lo ha preparado, ¿cierto? Oye, ¿quién será ese chef que ha preparado esa comida? ¿Quién será el que ha preparado ese guiso tan rico, esa comida que me he comido con tantas ganas? A veces da ganas de conocerlo, ¿no? De decirle cómo lo ha preparado, de poder conversar con él, de entablar una amistad para ver si le sacamos el secreto de esa comida, ¿no? Sobre todo las mamás, a veces que están bien dedicadas a la cocina, ¿no? Y que les gusta deleitar a sus familias con sus platillos. Y quieren esa necesidad de poder conocerlo. ¿Cómo lo has preparado? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cuál es tu secreto? Muy bien, de esa misma forma que a veces tenemos la necesidad de poder conocer a ese chef, a ese que ha preparado esa rica comida, de esa misma forma hay la necesidad de poder conocer a Dios. Ahora, cuando viene ese chef, ¿sí? Y ponle que lo han llamado, lo llamaron al chef, y te pones ¿a qué? A conversar con él, ¿cierto? Te pones a conversar con el chef, a conocerlo, ¿no? Estoy admirado de lo que usted hace. Estoy admirado de la comida que ha preparado. De esa misma forma, debemos entrar en conversación con Dios. Lo que vamos a tratar el día de hoy es la oración. ¿Ok? Necesitamos orar. Necesitamos conocer ese gran chef. Aquel que ha preparado esa rica comida. Pero ¿sabes qué pasa? Que a veces no hay necesidad de conocer al chef y conversar con él porque no meditamos en su palabra. Y si no meditamos en su palabra, no disfrutamos de su banquete, del banquete de la palabra de Dios. Y como no disfrutamos del banquete de la palabra de Dios, entonces tenemos cero ganas de conocer a ese Dios en oración. Cero ganas de poderlo conocer. ¿Sabes por qué? Porque la oración, ¿sí?, es el reflejo de mi meditación en la palabra de Dios. ¿Ok? La oración es el reflejo de mi meditación en la palabra de Dios. Cuando yo conozco más de la palabra de Dios, mi oración es mejor. Te doy un concepto de lo que es la oración según el Catecismo Menor de Westminster. Nosotros como reformados manejamos el Catecismo Menor de Westminster, al margen de algunas cosas, pero lo tenemos como referente. Mira lo que dice. La oración es una presentación de nuestros deseos a Dios. Ojo. La oración es una presentación de nuestros deseos a Dios respecto a cosas agradables a su voluntad en el nombre de Cristo, con confesión de nuestros pecados y agradecido reconocimiento de sus misericordias. Interesante, una vez más, la oración es una presentación de nuestros deseos a Dios. Y voy a ser un poco atrevido aquí con el Catecismo Menor de Westminster, porque no solamente es la presentación de nuestros deseos, sino la necesidad de poder seguir conociéndolo. El hombre entra en conversación y en comunión con Dios por medio de la oración. Dice, respecto a cosas agradables a su voluntad. Y la pregunta es esta, David, ok, perfecto, yo quiero orar con Dios. A mí me gusta mucho orar, David. Y voy a orar con Dios. Ok. Y voy a orar, y para orar yo tengo que conocer la voluntad de Dios. Yo no puedo orar como a mí se me da la gana. Para orar yo tengo que conocer la voluntad de Dios. ¿Y cómo conozco la voluntad de Dios? Por medio de la meditación en su palabra. Es proporcional. Por eso que muchas veces nuestras oraciones no tienen sentido, no tienen pies, no tienen cabeza, porque oramos sin conocer la voluntad de Dios. Y dice, con confesión de nuestros pecados. No hay día de mi vida, o no debe haber día de nuestras vidas, en las que no terminemos nuestro día al pie de nuestra cama en oración con Dios y le digamos, Señor, perdóname porque hoy he pecado. Tal vez si yo les preguntara, hasta esta hora, que son exactamente 11:17, si yo le preguntara, hermanos, levanten la mano todos los que hasta esta hora no han pecado, ¿cuántos podrían levantar la mano? ¿Cuántos hasta esta hora no han pecado? Pecadores, ¿cierto? Todos, ninguno podría levantar la mano porque desde que nos hemos levantado le fallamos a Dios.
Somos ofensivos contra su presencia, ofendemos su santidad. Todos hasta esta mañana no podríamos levantar la mano y decir, Señor, hoy no he pecado. Ahora imagínate al terminar el día. Imagínate al terminar el día. No hay oración en la que no haya reconocimiento de nuestros pecados diariamente. David, pero Dios ya nos ha perdonado de todos nuestros pecados, así es, de una vez y para siempre, pero eso no quiere decir que nosotros no reconozcamos diariamente nuestra condición pecaminosa. Dios nos ha perdonado de todos nuestros pecados y eso no debe cargarnos, pero eso no quiere decir que no reconozcamos nuestra condición pecaminosa diariamente. Y agradable reconocimiento de sus misericordias. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces oramos y reconocemos que somos pecadores, pero nos lamentamos solamente en ello, ¿no? Señor, he pecado, y nos golpeamos el pecho, he pecado contra ti, te he fallado, y nos dormimos con esa conciencia de saber que hemos pecado, que hemos fallado, o nos levantamos con la conciencia de saber que hemos pecado y hemos fallado. Y nuestra oración termina ahí. Pero la oración también es el reconocimiento de las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana. Ustedes conocen la Biblia, muy bien. El reconocimiento de la palabra de sus misericordias que son nuevas cada mañana. Mi oración debe tener y debe contener el reconocimiento de mi condición pecaminosa, pero también la misericordia de Dios sobre mis pecados. Debo reconocer que Dios durante todo el día ha sido misericordioso conmigo. Ahora yo les pregunto, les hago la misma pregunta que hace un rato. Si hasta esta hora, 11 ya y 19 de la mañana, alguien podría levantar la mano y decir, Dios no ha sido misericordioso conmigo hoy. ¿Quién podría levantar la mano y decir, hoy Dios no ha sido misericordioso conmigo? Ninguno, hermanos. Simplemente por el mismo hecho de estar vivos, aquí sentados, ya se está mostrando la misericordia de Dios sobre sus vidas. Los que han tomado desayuno, los que hemos tomado doble, la misericordia de Dios se ha mostrado en nuestras vidas y se muestra diariamente. No hay un solo día, ni un solo minuto, ni un solo segundo. ¿Sabes cuál es el problema? Que nosotros no reconocemos las misericordias de Dios porque estamos centrados en nuestros problemas. Estamos tan afanados por las cosas que nos pasan, estamos tan afanados por las cosas que vivimos, que no reconocemos la misericordia de Dios en nuestras vidas. Ponte a meditar solamente ahorita y reconoce un poco de lo que Dios ha hecho desde que te has levantado hasta ahora. 1000 cosas por ti. 1000 cosas. ¿Y cuántas de ellas agradecemos? Más son nuestras quejas que nuestro agradecimiento por Dios. En mi oración, ¿sí?, debo reconocer mis pecados. En mi oración debo reconocer las misericordias de Dios. Y en mi oración presento mis deseos también delante de Él, así como mi necesidad de Él diaria. Necesito clamar a Dios. Mira lo que dice Hechos 2:21, también apúntalo. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo invoco? Por medio de la oración, por medio de la conversación con Dios. Y sucederá, esto lo dijo Pedro en el día de Pentecostés, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que pueda reconocer y conversar con Dios será salvo. ¿Es necesario entonces, familia, que oremos? Es mi pregunta. ¿Es necesario entonces que oremos? Es necesario que oremos. ¿Sabes? Los medios de gracia son los medios que Dios usa para que muchas personas, ¿sí?, conozcan del mensaje de Dios y sean transformados. Por ejemplo, voy a empezar aquí desde cero para que tú me puedas entender un poquito mejor. Cuando hay una persona no nacida, ¿qué es una persona no nacida? No creyente, correcto, que no ha vuelto a nacer. ¿Por medio de qué esa persona puede conocer la salvación? Por medio de la predicación de la palabra. No hay conversión sin predicación de la palabra. Le voy a contar mi testimonio, que yo de chiquito era pirañita, que yo de chiquito era esto, que yo No, hermanos. No hay conversión sin exposición del Evangelio.
Y eso apúntalo, hermanos. No hay conversión sin exposición del Evangelio. La persona necesita conocer el Evangelio para ser transformado. Tu testimonio, tu vida, tu floro, todo lo que tú le metas no sirve de absolutamente nada si no hay una exposición de la palabra. Y si no conoces la palabra, ¿qué le expones? Hermanos, lo voy a llamar al pastor, lo voy a llamar al hermano, lo voy a llamar al líder para que evangelice a esta hermana, para que le hable la palabra. Hermano, ¿cuántos años tienes en los caminos de Dios? Ya, hermano, yo tengo como 10, 15 años. ¿Y no sabes evangelizar a una persona? Ya, hermano, ya yo tengo más de 2, 3 años. ¿Y no sabes evangelizar a una persona? ¿Te das cuenta de la poca responsabilidad que tenemos? Si la conversión de la persona viene por la exposición del Evangelio y yo como creyente no les sé exponer el Evangelio, ¿estoy siendo irresponsable de los medios de gracia? Estoy siendo irresponsable de los medios de gracia. La fe viene por el oír el testimonio de David, ¿cierto? La fe viene por el oír las aventuras de David Sánchez. La fe viene por el oír las canciones de Fiorella. La fe viene por el oír el celular de Neshla. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y si yo no escucho la palabra de Dios, si yo no estoy atento a la palabra de Dios, si yo no medito en la palabra de Dios, yo no puedo exponer la palabra de Dios. Siempre voy a necesitar al líder, siempre voy a necesitar al pastor, siempre voy a necesitar a alguien. Lo mismo pasa cuando te dicen, ora, hermano, ¿puede orar por este hermano? Y hermana, ¿tú no sabes orar por esta persona? No, pero usted es líder. ¿Y qué tiene que ver eso, hermano? No, pero que usted es pastor, que tienen más unción, tienen más vara delante de Dios. ¿Por qué hay ese concepto dentro de ciertas iglesias? No, hermano, más poder. O sea, yo tengo más ki que el otro, No, hermanos, todos somos creyentes, hijos de Dios, y como hijos de Dios, la autoridad para orar, la autoridad para exponer el Evangelio. ¿Sabes cuál es el problema? Que no lo saben hacer. Y no lo saben hacer porque no meditan en la palabra. Y si no medito en la palabra, no tengo conocimiento para exponerla. Y si no tengo conocimiento para exponer la palabra, menos conocimiento para orar. Necesito conocer la palabra, ¿sí? Y para orar necesito conocer la palabra. Todo parte de ello. Los medios de gracia son importantes y necesarios, son la base que Dios nos ha dado para poder exponer el Evangelio. Ahora bien, la persona ha escuchado el mensaje, porque el mensaje viene por el oír, la fe viene por el oír el mensaje de Dios, y el Espíritu Santo obra a través de ese mensaje, ¿ok? El Espíritu de Dios obra a través de ese mensaje, y esa persona es transformada. Excelente, bien, la persona es transformada. Ahora bien, esta persona es transformada, ha recibido a Cristo en su vida como Señor y Salvador, ahora necesita ¿qué? Crecer. Unos siembran y otros ¿qué? Unos siembran y otros hacen que maduren también. Que las personas comiencen a desarrollarse como cristianos, como creyentes. Y para ello necesitan de los medios de gracia. Necesito exponerles la palabra. Ahora David, mira esto. David, yo necesito que esta persona que ha vuelto a nacer aprenda a orar. Pero tú me has dicho, David, ¿ya? Que para que la persona aprenda a orar necesita conocer la palabra, y mientras más conozca de la palabra, mucho mejor va a ser su oración. ¿Estamos? ¿Estás conmigo? Amén. ¿Estás conmigo de verdad? Amén. ¿Sí? Amén, muy bien, ahí está, eso me gustó. Muy bien, David, yo necesito que esta persona ore y ore bien. No, él está empezando, pero tú me has dicho que tiene que conocer la palabra, y mientras más conozca, entonces su oración va a ser mucho mejor. Entonces, ¿cómo hago para que una persona que recién está empezando se conozca toda la Biblia y pueda orar bien? Hay una estructura que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. En algunas ocasiones o en un evangelio le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y en otras Jesús mismo dice, ustedes cuando oren, oren así, de la siguiente forma, de la siguiente manera. ¿Cómo se llama esa oración? Es bien conocida. El Padre Nuestro, exacto. Y vamos a meditar hoy en esa oración. Vamos a desglosarla versículo por versículo para poder entender. Por eso necesito que estés atento conmigo, ¿ok? Necesito que estés atento conmigo para que de esta forma no solamente tú puedas orientar a otros, sino tú mismo puedas entender
cómo debemos empezar nuestra oración o cómo debe estar estructurada. No es una repetición de lo que Jesús está diciendo, es una estructura que nos ayuda a entender cómo debe ir la oración. ¿Atentos conmigo? Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13. ¿Mateo qué? Del 9 al 13. Ok, yo lo voy a leer en la Reina Valera, tú puedes leerlo en la versión de tu preferencia, no hay problema. Hermanos, yo lo voy a leer en la Reina Valera, Mateo 6, capítulo 6, versículos del 9 al 13. Es curioso porque justamente este tema de la oración está dentro del conocido Sermón del Monte, ¿ok? Que empieza en el capítulo 5 y termina por el 8:1, más o menos, ¿ok? Y es una serie de enseñanzas que Jesús da acerca de diferentes temas. Mira cómo empieza. Mateo capítulo 6, versículo del 9 al 13. Versículo 9. Vamos a leerlo, ¿sí? Lo leemos juntos. Vosotros, pues, a ver, de nuevo, vamos a leerlo juntos. Solito me han dejado leyendo. De nuevo todos, hermanos, ¿ya? Mateo capítulo 6, versículo del 9 al 13. Leemos el versículo 9. Vosotros, pues, oráis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Punto. Hasta ahí nomás, hermano. Muy bien. ¿Qué es lo que está diciendo entonces? Vosotros pues, dice Jesús, les está enseñando. ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? Vosotros pues oráis así. Porque habían formas de orar diferentes. ¿Sabes cómo oraban los fariseos? Dice que los fariseos se paraban en las plazas y comenzaban a orar y a proclamar para que los demás los vieran. ¿Estaba mal que se paren a orar en las plazas? No, no estaba mal que se paren a orar en las plazas. ¿Sabes que estaba mal? La intención de ser reconocidos por los demás. Que los demás los vieran y dijeran, ¿cómo oran? Me hace acordar a unos hermanitos cuando están en ciertas iglesias, acá no, hermanos, pero en ciertas iglesias he visto, que he visitado en otros lugares, y sobre todo en las partes de provincias, hay bastante de eso. Y un hermanito está orando fuerte, la hermanita y la otra hermanita del costado más fuerte. Y la hermanita que está acá lo mira al costado y ve que está que grita más, y la otra también comienza a orar más fuerte y comienza a haber una competencia de gritos, hermanos, de la manera no se entiende absolutamente nada de lo que están orando, ¿no? Y entonces ya comienza a venir la chiripior, que la otra hermana comienza a moverse así, y la otra también comienza y le alega que es el Espíritu Santo que está orando en medio de ese desorden terrible. Cuando el apóstol Pablo explica claramente que no debe ser así. Pero hay una competencia de oración, ¿sí?, en la que ni siquiera se ora bien. Pero Jesús dice, vosotros oráis así, dice, no sean como los fariseos, no sean como los hipócritas, que cuando oran se jactan, se lucen, dice. No, ustedes sean distintos. ¿Y cómo deben orar ustedes? Oren así. Padre nuestro que estás en los cielos. A veces oramos tan rápido, leemos tan rápido el Padre nuestro, o si yo les dijera ahora, ¿quién me dice el Padre nuestro? Todo el mundo se lo sabe probablemente. Pero muchas veces no entendemos el significado de lo que está diciendo. Padre nuestro. Solamente en esas dos palabritas ya hay un gran contenido. ¿Sabes por qué? Hay un contenido de confianza para acercarte a Dios. Hay un contenido de confianza para acercarte a Dios. Padre, no Padre de cualquiera, de nosotros. Y como es nuestro Padre, debo acercarme a Él con la confianza de un Padre. ¿Y yo cómo me acerco a Él con la confianza de un Padre? Cuando yo conozco la palabra y sé que ese Padre que es Dios me ama. Yo le pregunto, si ustedes tienen un Padre y su Padre saben que no los ama, no lo quiere, ¿se pueden acercar a ese Padre en confianza para conversar con Él? No. ¿A quién se acercan? A aquel Padre que sabe que los ama, ¿cierto? Padre nuestro, acérquense con la confianza de saber que Él es su Padre. Cuando oren, ¿sí? Y no necesariamente tienen que repetirlo. El hermano David ha dicho que tengo que orar así. Todas sus oraciones ahora le empiezan así. Padre nuestro. No es eso. Es el reconocimiento de que a quien me estoy acercando en oración es mi Padre. La confianza de saber que como Padre me va a escuchar, me va a ayudar, me va a consolar, me va a suplir. La confianza de Padre. Pero este es cualquier Padre. Yo me puedo acercar a mi padre, por ejemplo, ustedes se pueden acercar a sus padres en confianza, a conversar con ellos. Pero yo sé que mi padre tiene limitaciones. Papá, préstame 5,000 soles. Tamicio, se ha venido en bicicleta. No hay, ¿sí? Yo me puedo acercar en confianza, pero sé que tiene limitaciones.
Pero cuando te acercas a tu Padre, que está en los cielos, dice el texto, sigue, Padre nuestro que estás en los... Eso es sinónimo de gobierno. Tú que gobiernas, para el judío el cielo era donde gobernaba Dios. Ahí estaba. Padre nuestro que estás en los cielos. Gobierno, reino. Ese Padre que es mi Padre está en los cielos y gobierna. Me acerco a Él con la confianza de saber que es mi Padre y con la confianza de saber que me puede suplir y consolar en todo. Porque es mi Padre, porque reina desde los cielos. ¿Me entiendes? Ok, entonces hasta ahí yo voy entendiendo que a quien me acerco no es a cualquier persona, sino a mi Padre. Y que no es cualquier Padre, es aquel que gobierna desde los cielos. Tiene poder y autoridad. No tiene límites, es ilimitado. Y me puedo acercar a Él con esa confianza. Santificado sea tu nombre. Eso no quiere decir que nosotros vamos a santificar el nombre de Dios, porque el nombre de Dios ya es santo. Lo que está dando a entender es que por medio de nuestra conducta el nombre de Dios quede en alto. Señor, ayúdame a que por medio de lo que yo haga, realice, entienda, me enseñes, aprenda, tu nombre sea glorificado. Yo voy a exaltar tu nombre y santificarlo, ¿sí?, por medio de mi conducta. No es que el nombre de Dios no sea santificado, ya es santo. Dios es santo. Pero es nosotros santificando ese nombre ante los demás. Dios, permíteme hacerlo. Hasta esa parte es el versículo 9. Pero la oración continúa de lo que Jesús está enseñando. Versículo 10 dice, léelo conmigo, ¿ya? Versículo 10, ¿estamos? Juntos, ¿verdad? Listo. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Excelente. Venga tu reino, hay un punto incluso ahí. El deseo de todo creyente es el establecimiento absoluto del reino de Dios en la tierra. Ese debe ser el gobierno de todo creyente. ¿O qué creyente dice, sí, yo soy cristiano, pero está bien así como está el mundo, está chévere? Está bacán, así que hay corrupción, que hay mentira, que hay ideologías. Está bacán, yo soy cristiano, pero así me gusta el mundito, está bonito. ¿No? El deseo del creyente, ¿cuál debe ser? El establecimiento del reino de Dios absoluto en la tierra. Venga tu reino, debo de desearlo. Debo de desear que el reino de Dios se establezca. Después de eso dice, hágase tu voluntad. ¿Y sabes que eso es lo que más le cuesta al creyente? Cuando el creyente ora, muchas veces le exige a Dios, Señor, esto quiero. Señor, esto es lo que quiero que me des. Y sabes que de ese corazón orgulloso es de donde salen esas falsas enseñanzas de las declaraciones y los decretos. Yo declaro, Señor. Yo decreto, Señor. Yo sentencio que esto va a pasar. Una vez escuché así a un pseudo predicador. Tú tienes que sentenciar que esto va a pasar. Como jueces, ¿no? La sentencia final. O sea que Dios está al servicio del hombre. Y nosotros cuando decimos, Señor, yo declaro que tú lo tienes que hacer, entonces Dios dice, ya hijo, yo lo voy a hacer. Porque Dios trabaja para ti. Eso surge de un corazón orgulloso que no se somete a la voluntad de Dios. El hombre ora. Y dice Santiago, cuando ores no digas, este año que viene voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, sino más bien di, si está en la voluntad de Dios, si Dios lo permite, lo voy a hacer. Cuando ores, tienes que estar dispuesto a someterte a la voluntad de Dios, sea cual fuese tu oración. David, tengo a mi mamá, que es mi ser querido, a mi papá, que es mi ser querido, que tanto amo, lo tengo enfermo. Probablemente fallezca, probablemente ya no esté. Voy a orar por él y voy a declarar sanidad sobre su vida. No. Cuando ores por él, dile, Señor, es mi deseo que mi padre o mi madre sea sano y pueda seguir con vida. Pero Dios, haz tu voluntad, mas no la mía. Eso le cuesta al creyente. ¿Sabes por qué? Porque el creyente muchas veces es egoísta. Y aunque su padre y su madre estén sufriendo con la peor enfermedad, él quiere que siga a su lado.
No importa, quiero verla sufrir. Si está en la voluntad de Dios, llevársela porque sabe que está sufriendo demasiado, o llevárselo, o a quien quiera que fuese, o por quien quiera que estés orando. Si está en su voluntad, llevársela, aunque tú declares y decretes 1000 veces, no tienes poder ni autoridad. David, pero la boca tiene poder, no. No. La palabra dice que la boca tiene poder, no. La palabra de Dios tiene poder. Tu boca no, hermano. Si tu boca tuviera poder, entonces tuvieras el poder de alterar la realidad, de cambiarla, de poder declarar y decir, mucho sol, que haga frío y puedo cambiar las realidades. Entonces sería Dios y ya no necesito de Dios. Yo no puedo alterar realidades, mi boca no tiene poder. La palabra de Dios es la que tiene poder. Y cuando declaro palabra de Dios es que la boca adquiere poder. Cuando declaro palabra de Dios. Debemos aprender a someternos a la voluntad de Dios. Sea cual fuese, aunque te cueste, aunque te duela. Y sabes, esto lo enseña el mismo Jesús. Estaba orando en el monte de los olivos. Señor, ya llega el momento, ya llega el tiempo. Voy a ser crucificado, voy a ser maltratado, golpeado. Yo sé lo que me espera, yo sé lo que me viene. Si puedes, hazme pasar de mí esta copa. Líbrame de este trago amargo. Es mi deseo. Es lo que Jesús quería, porque como ser humano sabía lo que se le venía encima. Pero haz tu voluntad, mas no la mía. ¿Y Dios fue malo? Lo mandó al sacrificio, hermanos. Y es que muchas veces la voluntad de Dios va a parecer que es contraria a lo que tú pides. Y muchas veces vamos a decir, Señor, ¿por qué eres así? Pero entendemos que hay un plan detrás de eso. Y si Dios le hubiera dicho que no a Jesús, ninguno de nosotros fuera salvo ahora. Le dijo, ve, porque para eso te he mandado. Y gracias a eso, hoy tenemos salvación. Aceptemos siempre la voluntad de Dios, así en la tierra como en el cielo. Así como se hace en el cielo, se haga también en la tierra. Aceptemos la voluntad de Dios. Versículo 11, léelo conmigo. ¿Estamos? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Provisión. ¿Ok? Provisión. Reconocimiento de que es Dios quien me suple. ¿Está de acuerdo? Reconocimiento de que es Dios quien me suple. Yo voy al Padre sabiendo que Él es mi proveedor. Pero sabes que muchas veces vamos al Padre limitándolo en saber que nos puede dar algo. ¿Querrá Dios darme esto? ¿Podrá Dios darme esto? Yo he visto que lo hace con otros, pero ¿lo hará conmigo? Limitamos a Dios en poder, pero Él es el quien nos provee. Ahora, podemos aplicar esto para nuestra vida devocional, nuestra vida diaria. Señor, dame el pan del alimento espiritual. Sí, podemos aplicarlo, pero el texto está hablando netamente de la provisión de Dios para la vida humana, de la vida diaria, cotidiana. Versículo 12, vamos terminando. ¿Estás despierto? ¿Sí? Aguanta un poco más, hermano, faltan 2 versículos. ¿Sí? Despierta ahí conmigo, estírate un poquito, despierta. Y versículo 12, leemos juntos. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ay, y aquí viene lo más complicado, hermanos, de toda la oración. Para algunos un poco más complicado. Que dice, perdona nuestras deudas. Lo primero que hay que hacer es el reconocimiento de nuestra condición pecaminosa. Es lo que nos decía el Catecismo Menor de Westminster, ¿no? Reconocimiento de nuestra condición pecaminosa. Señor, perdona nuestras deudas. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo que reconocer que soy pecador. Cuando yo reconozco que soy pecador, tan pecador como cualquiera, ya no levanto la mano para señalar al otro. Porque cuando yo pienso que soy el hombre o la mujer perfecta, entonces yo soy fácil y ligero de levantar la mano y señalar al otro y decirle pecador, porque no reconozco mi condición pecaminosa. ¿Y sabes qué me hace acordar esto? A la oración del fariseo, ¿no? Y el publicano. Señor, gracias porque no soy como este publicano pecador. Yo doy mis diezmos, ¿no? Del todo. Ofrendo, doy el doble, ayuno 3 veces a la semana y en fin, una serie de jactancias. Y el publicano que decía que estaba tan avergonzado que no quería ni levantar el rostro porque reconocía su condición pecaminosa.
Una de las cosas que nosotros debemos reconocer es nuestra condición pecaminosa. Y cuando reconocemos que somos pecadores, ya no somos tan ligeros para levantar la mano y señalar al otro, sino que nos apiadamos de ese que está viviendo en pecado. Tenemos misericordia de él. Solamente, ojo con esto, solamente un corazón que ha entendido que ha sido perdonado de todos sus pecados, solamente un corazón que ha entendido que ha sido perdonado de todos sus pecados, puede perdonar a los demás. Mientras tanto, no. Solamente cuando yo reconozco que me merecía el infierno por mis pecados y mis faltas, puedo tener misericordia por el otro. Mientras tanto, siempre voy a decirle: pecador, yo no soy como tú, soy diferente. Yo no hago esto, yo no hago aquello, yo soy distinto, yo soy así, yo soy asá. Jactancia, orgullo, petulancia barata del creyente muchas veces, pensando que está por encima de los demás. El apóstol Pablo me encanta cuando dice: de todos yo soy el peor, el último también. Todo lo que he hecho, todas mis obras las tengo por basura, por estiércol, dice en otra versión. El reconocimiento de su condición pecaminosa. Todo lo que soy es gracias a Cristo, gracias a Él. Mi salvación es gracias a Él. No soy menos pecador que el delincuente, que el asaltante, porque aquí no hay pecado grande ni chico. Hay consecuencias de pecado, sí, pero no hay pecado grande ni chico. Para Dios el pecado es pecado. Y por ende, todos nos dirigimos a la condenación eterna. Solamente cuando yo reconozco que soy un vil pecador, que he sido un vil pecador, lavado por la sangre de Cristo, puedo tener misericordia por el otro y puedo perdonarlo. Mientras tanto, mi corazón orgulloso siempre va a decir que no. No puedo perdonar. Lo perdono, pero de lejos. Lo perdono, pero no olvido. ¿No? O quieren cantar esas canciones de este señor que sale a veces haciendo una serie de espectáculos, renegando, hablando de la mujer, ¿no? Por ahí están cantándola por atrás. Sí. De un corazón amargado salen letras amargadas. De un corazón amargado y sin perdón sale una vida amargada, una vida resentida. Necesito reconocer que soy pecador para mirar al otro con misericordia. Cuando yo lo reconozco al otro con misericordia, entonces créeme que Dios te ha perdonado de todos tus pecados. Esta es la parte más difícil de la oración. ¿Sabes? En una ocasión, creo que en una ocasión lo he contado también. Una hermana que no la conozco, pero llamó, donde yo estaba atendiendo llamadas, recepcionando llamadas en una iglesia X. Y ella decía: hermano, quisiera que ore por mí porque hay una mujer que se ha metido con mi esposo y yo estoy orando para que el Señor la castigue, para que el Señor no sé, para que le pase algo malo a esta hermana. Pero yo creo que esta persona que se ha metido con mi esposo, que también es creyente, me decía ella, está orando en oración contraria, me dice. En oración contraria, hermano, ¿cómo es eso? O sea que yo oro y ella ora para que se revierta lo que yo oro. Y disculpando la palabra, yo le digo: hermana, ¿qué cochinada es esa? Nunca en mi vida he escuchado algo así. Yo oro y la otra ora para que revierta lo que yo estoy orando. Es literal, tal cual me dijo así. ¿Desconocimiento de qué? De la palabra de Dios. Desconocimiento absoluto. Pero no solamente eso, sino que estaba orando para que le vaya mal a la otra persona. ¿Sabes? Que curiosamente esta oración está dentro de el Sermón del Monte, donde Jesús en los versículos anteriores, si tú léelo llegando a tu casa, está diciendo: ora por tu enemigo, ama a tu enemigo. Curiosamente, la oración está dentro del Sermón del Monte, donde están las enseñanzas de amar a tus enemigos. Y algunos cuando oran: Señor, yo sé que la venganza es tuya, pero úsame como instrumento, Señor, para aniquilar a esta persona, Dios, para matar a esta persona. O te lo llevas o te lo mando, Señor. Y oramos con un corazón rencoroso, ¿no?
Y algunos un poco más teológicos dicen, es que yo oro como los salmos imprecatorios de David, ¿no? Esos salmos que vienen todo el carácter vengativo, ¿no? Pero esa es la representación de la venganza de Dios sobre sus enemigos, no de David, porque la venganza es netamente de Dios. Cuando oremos, oremos para que aquel que nos hizo daño pueda conocer la misericordia de Dios, pueda ser salvo, pueda ser redimido, pueda ser cambiado. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque después de esta corta vida pasajera hay una eternidad. Y en esa eternidad hay dos opciones: o te vas con Dios eternamente o te vas eternamente a la condenación. Y yo creo que por más resentido que estés con una persona, nunca vas a querer que se vaya a la condenación eterna. ¿O sí? Necesitamos hacerlo. Oremos por esas personas, ¿sí? Oremos por esas personas para que puedan ser salvas. Para aquellos que Dios ha llamado en su elección a ser salvos, puedan serlo. Oremos por ellos. Versículo 13. Versículo 13, termínalo conmigo. ¿Estás conmigo? Lo leemos juntos. Versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Este versículo muchas veces puede ser mal entendido, ¿sí? O se puede interpretar distinto, porque dice, y no nos metas en tentación. ¿Esto quiere decir que Dios nos mete en tentación? No. ¿Que Dios nos lleva a ser tentados? No. Mira lo que dice Santiago, para que tú veas que esto no es así y que la Biblia no se está contradiciendo. Santiago, capítulo 1, del 13 al 14, dice, mira, yo te lo voy a leer. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dios no te tienta, son tus deseos los que te llevan a la tentación. Cuando la oración dice, y no nos metas en tentación, en realidad una traducción más cercana es, Señor, cuando estemos en tentación, líbranos, ayúdanos a huir, a escapar. Para que me entiendas mejor, mira cómo ese versículo 13 lo traduce la TLA, traducción del lenguaje actual. Mira, versículo 13. Y cuando vengan las pruebas, las tentaciones, no permitas que ellas nos aparten de ti, y líbranos del poder del diablo. Es una traducción más cercana a los manuscritos originales. Señor, cuando vengan las tentaciones, tú líbranos. Danos las fuerzas para no caer en ellas. Nuestra oración debe ser una constante en la que nosotros pidamos para que Dios nos libre de toda tentación. Yo les pregunto, les hago una pregunta más. De todos los que estamos aquí, ¿quiénes no están expuestos a tentación durante todo el día? ¿Quién no está expuesto a tentación durante todo el día? Ninguno. Todos estamos expuestos a tentación durante todo el día. Todos estamos expuestos a tentaciones. Tentación de mentir, tentación de engañar, tentación de etcétera. Aplícalo al área de tu vida que quieras. Todos estamos expuestos a tentación. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y aún en sueños podemos serles infiel a Dios. Necesitamos orar para que Él nos mantenga firme y no nos deje caer en tentación. Y Jesús termina la enseñanza de su oración dándole una loa, una alabanza a Dios. Y dice, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Tú tienes el poder para hacerlo, Señor. El poder para librarnos. El poder para apartarnos de las tentaciones. Voy a culminar con esto. Mira, tenemos los medios de gracia y muchas veces no los usamos. Tenemos la palabra y muchas veces no meditamos en ella de día y de noche. La palabra dice, orad sin. ¿Eso qué quiere decir? Sin descanso, todo el tiempo. David, pero yo tengo cosas que hacer, no puedo pasarme todo el día orando. ¿Cómo que no? Mientras tú sales de aquí y vas caminando de repente solo de aquí hasta el paradero, ¿acaso no puedes conversar con Dios? ¿No es Dios omnipresente? ¿No está todo el tiempo contigo? Mientras vas en el carro no puedes conversar con Él. Mientras vas a la tienda no puedes conversar con Él.
Conversa con Él todo el tiempo. Ahora, eso es aparte de tus tiempos de oración íntima que tienes, en donde te encierras en tu cuarto y tienes un tiempo de oración con Él. Eso es diferente, en el que nadie te ve, en el que puedes desahogarte y llorar, pero mientras tanto puedes conversar con Dios durante todo el día. No tengo tiempo, no, si tienes, conversa con Dios todo el día, es omnipresente, está donde tú estés, va donde tú vas. Conversa con Él de día y de noche. Tienes la potestad de poder hacerlo, el privilegio. Gracias a la obra de Jesucristo, ahora nosotros podemos entrar a la presencia de Dios directamente para conversar con Él. Gracias a la obra de Jesucristo, ahora podemos entrar directamente a su presencia. Hebreos 4:16 dice: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia, del favor inmerecido, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acércate al trono de Dios, al trono del favor inmerecido. Acércate en oración, en meditación de su palabra, porque solamente en Él hallarás gracia y socorro oportuno. Solamente en Él. Él se compadece de ti, porque es el sumo sacerdote que fue tentado en todo, dice en ese mismo capítulo. Te comprende, te entiende. Dios no me entiende, te entiende más de lo que tú mismo te puedes entender y te conoce más de lo que tú mismo te puedes conocer. Puedes entrar en oración y en conversación con Él. Puedes ser transparente con Él y decirle: Señor, soy débil en esta área de mi vida. Señor, soy frágil en esta otra área de mi vida. Señor, me siento frustrado en esta otra área de mi vida. Señor, necesito cambiar en esta otra área de mi vida. Puedes acercarte delante de Él y mostrarte desnudo en tu fragilidad absoluta y decirle: Señor, así soy y necesito ser diferente. Señor, aquí soy frágil y necesito ser distinto. Señor, cámbiame. Si no estás avanzando en tu vida como creyente, si no estás avanzando en tu vida espiritual, si sigues en la inmadurez de los años, a pesar de tener mucho tiempo en la iglesia, preocupémonos y comencemos a utilizar los medios de gracia que Dios nos ha dado para crecer y desarrollarnos como cristianos, como creyentes maduros, meditando en la palabra, orando, disfrutando de la cena del Señor, llevando a los hermanos al bautizo. Disfrutemos de lo que Dios nos ha dado, usémoslo, porque nuestro crecimiento y nuestra madurez va en proporción de cómo usemos los medios de gracia. Oremos a Dios, conversemos con el gran chef y no dejemos de lado esa oportunidad y ese privilegio que Dios nos está dando como hijos. Disfrutemos de los medios de gracia. Oremos a Dios. Señor, te damos gracias, Dios. Gracias por lo que tú nos das. Gracias por este tiempo, por esta palabra. Gracias por tus verdades, por tus enseñanzas, Señor. Gracias porque tú nos exhortas. Nos exhortas, Señor. Nos exhortas, ¿sabes por qué, Dios? Porque muchas veces somos indiferentes contigo. Tú eres tan misericordioso con nosotros, enormemente misericordioso con nosotros. Y nosotros no tomamos en cuenta nada de ello. Nosotros no disfrutamos de lo que tú nos das, nos apartamos. Señor, somos hasta despreciativos con aquellos instrumentos que tú nos has dado. Perdónanos, Dios. Perdona nuestra maldad. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestra indiferencia. Y ayúdanos a ser cada día más como tú y menos como nosotros, Señor mi Dios. A cambiar, a crecer, a desarrollarnos. Renuévanos, Dios, cada día de nuestras vidas. Porque yo reconozco que soy frágil. Porque yo reconozco que soy débil. Porque yo reconozco que me frustro. Porque yo reconozco que decaigo. Porque yo reconozco que necesito más de ti. Ayúdame, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y ayuda a cada uno de mis hermanos en sus fragilidades, en sus debilidades. Ayuda a cada uno de mis hermanos en sus dificultades, en sus frustraciones, en sus angustias, en sus miedos, en sus temores. En todo lo que pasen, en todo lo que vivan. Ayúdalos, Dios. Santo y poderoso Jesús. Te damos la gloria absoluta a ti y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.